Hola a todos, en el día de hoy vamos a ver el mandamiento perpetuo de no comer sangre y todas las implicaciones que esto tiene, porque algunas personas creen que no comen sangre, pero alguna de sus prácticas alimentarias los llevan a comer sangre, que es un mandamiento perpetuo no comer sangre. Lo primero que podríamos decir es que la sangre es la vida y es parte del pacto de Dios con los hombres. Es a través de ese pacto y ese pacto de expiación que se nos concede vida. La sangre es la vida de todo animal y de todo ser humano y tiene una connotación de tipo sagrado por lo que representa, por lo que es, por lo que conecta. Así que acompáñenme en este estudio, les habla Rocío Figueroa. Vamos entonces. Dice así, lo primero es que la sangre clama. ¿Cómo puede la sangre clamar y mucho más después de que alguien está muerto? Bueno, eso quiere decir que de alguna manera hay una memoria en ella. Porque dice la palabra en Génesis capítulo 4 versos 10, y él le dijo, ¿qué has hecho? Está hablando del Señor. Se presenta a Caín y le pregunta, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Eso nos está mostrando que la sangre tiene una memoria, aunque una persona ya murió y se derramó la sangre y llegó a la tierra, está clamando. Entonces dice en Job, por ejemplo, 16:18, dice la palabra, oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Escuche esto, lo que estaba diciendo Job. Job en su momento de depresión y de tristeza por todas las cosas que le estaba pasando, estaba diciendo que yo muera, pero que la tierra no cubra mi sangre, que es un mandamiento, que la sangre cuando se derrama debe ir a tierra. Y dice, oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Así que en la sangre hay un clamor, la sangre manifiesta un clamor. Y esto es muy llamativo porque cuando usted, por ejemplo, ve el castigo de Dios a ciertas naciones, dice, por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando habla la escritura acerca de Sodoma y Gomorra, dice, no ha llegado al colmo el clamor. Entonces, eso está hablando de las sangres derramadas en la tierra que claman al Señor por justicia. Dice Génesis capítulo 4, verso 11, ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Mire lo que el Señor le pone como maldición a Caín por haber derramado la sangre de Abel. Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Así que cuando las personas derraman sangre, cuando las personas matan a otras personas, quedan malditos, como errantes, como que no se logran ubicar en ninguna parte precisamente porque la sangre está clamando y está hablando acerca de lo que se les hizo, de lo que sucedió. Allí hay una memoria. Dice en Hebreos 12:24, Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así que, si bien es cierto que la sangre de todas las personas que han muerto claman y claman por lo que les ha sucedido, también es cierto lo que está diciendo aquí Hebreos, es que la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y cuando usted lee en el libro de Juan, dice la escritura que la sangre del Señor caía a tierra. Entonces allí la sangre del Señor, desde la tierra clama la sangre del Señor, que se presentó como un sacrificio perfecto para cada uno de nosotros. También encontramos algo que es interesante y que me parece que llama la atención, especialmente en el hecho de que nosotros no derramemos la sangre de otras personas, que no nos involucremos en una cuestión como para ir a matar a una persona. Dice Hechos 17:26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Así que de una sangre, de una sola sangre, ha sido hecha todo el linaje de toda la tierra. Así que esa es la calidad de santidad, esa es la calidad que tiene la sangre, que el Señor dice, no coman sangre. Y cuando dice no coman sangre, no solamente es decir, lógicamente nosotros no podemos derramar sangre de otra persona, pero también se nos prohíbe comer animales que tengan sangre dentro o sencillamente comer sangre. Y esto es muy importante y es fundamental porque en nuestras culturas se comen algunos alimentos con sangre. Por ejemplo, yo soy de Colombia
Y yo sé que hay otros países latinoamericanos que hay una comida, en Colombia hay una comida que se llama rellena. Y esa comida es hecha con sangre de toros, de vacas. Eso es literal, pura sangre con otros ingredientes metidos en una tripa. Y de eso, pues eso es una delicatez. Cosas que a la gente le gusta mucho comer. Y que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque este no es un mandamiento solamente cultural, no es una trascendencia cultural nada más que alguien pueda decir, eso solamente le toca a los judíos y eso no tiene nada que ver con nosotros. No, señor, no es así de acuerdo a las escrituras. Entonces miremos ese mandamiento perpetuo de no comer sangre. Efectivamente nos está hablando acerca de los animales. Dice Génesis capítulo 9, verso 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Es decir, el Señor nos dio los animales que son para que nosotros nos alimentemos y está bien si tomamos la vida de ellos para comer. Pero sí puso un límite y puso un requisito y es que la carne con su vida, es decir, ¿a qué se refiere eso? Matar un animal sin desangrarlo apropiadamente y hacer que la sangre vuelva a la tierra. Si no se hace apropiadamente y, por ejemplo, un animal se ahoga, que es lo que sucede hoy en día, que para eliminar muchos costos, lo que hacen con las gallinas es que las meten en cuarto, las ahogan, las pelan, las meten en bolsas y las venden así. Y cuando las personas están cocinando ese pollo, esas gallinas, sale de los huesos los borbojones de sangre. Bueno, eso quiere decir que, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, dice la palabra en el verso en Génesis capítulo 9, verso 4. Tenemos que vigilar muy bien lo que nosotros estamos haciendo. En Levíticos 3:17 dice, estatuto perpetuo. Hablar de un estatuto perpetuo, pues es que es perpetuo, es para siempre. Dice, estatuto perpetuo será por vuestras edades donde quiera que habitéis. Es decir, esto no va a cambiar porque usted vive aquí o allá o porque está en medio de esa cultura o la otra cultura. No, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. También encontramos en Levítico 7:26. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Entonces claramente está diciendo que ni de la gallina, ni del pollo, ni de cualquier otro animal que usted coma, no debe comerlo con la sangre dentro. Estos animales se tienen que procesar adecuadamente, se tienen que matar adecuadamente, hacer que la sangre ruede en tierra. Levítico 7:27 dice, cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Quiero explicar lo que significa la expresión cortada de su pueblo. A ver, el pueblo de Dios, Israel. ¿Por qué Israel se convirtió en el pueblo de Dios? Bueno, lo que hace a Israel es que él aprendió a pelear junto con Dios y con los hombres para vencer las batallas. Y entonces Dios le puso Israel, que eso es lo que significa el nombre Israel. Ser cortado del pueblo es ser cortado de la posibilidad de que nosotros podamos pelear junto con Dios y con otros, con nuestra comunidad, para vencer las batallas. Eso quiere decir como se quedó solo. Usted está solo en los asuntos suyos, en los problemas suyos, en las dificultades suyas, porque usted es cortado de su pueblo, cortado de la posibilidad de pelear junto con Dios y con los hombres para vencer. Miremos lo que dice Levítico 17:10, dice, hay una prohibición allí de comer la sangre, dice, si cualquier varón de la casa de Israel, escuchen, ya aquí es enfático, ¿no? ¿De dónde? La casa de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Escuche eso, pondré mi rostro contra, yo no voy a estar a favor de esa persona. Y la cortaré entre su pueblo, ya no podrá ser un Israel, aquel que pelea junto conmigo, en este caso es Dios quien está diciendo junto conmigo y con el resto de los hombres para poder vencer en las batallas que tiene en su vida. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Así que aquí está dando una explicación. La sangre es quien tiene la vida, quien conecta la vida, quien al dar todo el flujo a través de todo el cuerpo, conecta cuerpo, alma, espíritu. Es la conexión de todo nuestro ser. Entonces dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la persona. Wow, eso es muy poderoso. Está diciendo, yo he dado esa sangre
es para expiación del alma. ¿Qué es esto? Nosotros estamos hablando de la salvación, es decir, cuando uno se necesita una expiación es porque se ha cometido un error, se ha cometido un pecado, se está debiendo, tenemos deudas y la forma de pagarla es a través de la sangre. Así que esa sangre ha sido dada para expiación de las almas y expiación de las personas. Esto es interesante porque digamos que nosotros podemos tener deudas del alma y deudas del cuerpo. Y él dice, con la sangre que la he dado para la expiación, para pagar las deudas que usted tiene del cuerpo o del alma. Acuérdese que hay mandamientos del cuerpo, del alma y del espíritu. Y la sangre ha sido dada para pagar esas deudas. Levítico 17:12 dice, por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Así que supremamente enfático. Yo quiero resaltar que nosotros somos Israel. Si usted es un hombre y una mujer que ha aprendido a pelear junto con Dios y con los hombres para vencer en todas sus dificultades, usted es un Israel. Nosotros somos la Israel espiritual. Nosotros no debemos comer sangre. Además está claramente estipulado también en el Nuevo Testamento. Pero continuemos lo que dice Levítico 17:13. Dice, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Ese es el proceso que se hace cuando se mata un animal que sea para comer. Hay que derramar su sangre y cubrirla en tierra. Levítico 17:14 dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Así como la de nosotros, así la de los animales. La vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado, quitado del pueblo. ¿Es usted pueblo de Dios? ¿Se considera usted pueblo de Dios? Si es así, no coma sangre. Levítico 19:26 dice, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Entonces lo está poniendo en ese mismo nivel. Deuteronomio 12:16 dice, solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Ese es el mandamiento. Deuteronomio 12:23 dice, solamente que te mantengas firme, escuche esto, que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida y no comerás la vida juntamente con su carne. Sí, cómase la carne, pero no se coma la vida de esa carne juntamente. Es interesante porque Dios puede hacer una diferencia. Por ejemplo, la Escritura nos dice a nosotros claramente, usted puede comerse, puede comer carne, puede comer leche, pero no coma carne con leche. Y cuando usted mira la ciencia de la trofología se da cuenta que cuando una persona come carne con leche, los dos generan reacciones contrarias en el estómago que hace que se contrarreste y una persona pueda indigestarse muchísimo. Por eso cuando se come hamburguesas de carne con queso, las personas alcanzan un nivel de indigestión terrible porque es completamente contraria a las reacciones que suceden dentro del estómago. Así que Dios nunca se equivoca. Él en la antigüedad daba un mandamiento, pero él no daba la explicación del mandamiento. Es más, nadie estaba preparado para entender esas explicaciones. Pero hay que creer lo que Dios dice. Si Él dice no es bueno, pues es porque no es bueno. Así que no comerá junta la carne con su sangre. Deuteronomio 15:23 dice, solamente que no comas su sangre, sobre la tierra la derramarás como agua. Salmo 50:13, ¿he de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Dice el Señor. Por supuesto que no, Él es santo, Él es perfecto. Y a veces la gente cree que es que Dios se complace con ciertas cosas que no son así. Ezequiel 33:25 dice, por tanto diles, así ha dicho Jehová el Señor, comeréis con sangre y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra. Es como que el Señor está diciendo, ustedes están creyendo que yo voy a traer bendiciones sobre su vida. Si ustedes están comiendo sangre, están alzando sus ojos a los ídolos y están derramando la sangre de otras personas, por supuesto que conmigo no están para que ustedes puedan poseer la tierra, lo que está diciendo la palabra. Hechos 15:20 dice, sino que se les escriba, y aquí están hablando acerca de los gentiles. Cuando los gentiles empezaron a llegar a la iglesia primitiva, pues estaba la confusión, hay que decirles que se circunciden o no. Y entonces después de que hicieron una reunión, Jacobo, Pedro y todos los principales, pues dijeron, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos.
de fornicación, de ahogado y de sangre. Y aquí para un momentico, esto de ahogado. Un animal ahogado es un animal cuya sangre quedó dentro. Y si la persona se come esa carne junto con su sangre, acuérdate que ya la escritura dijo que ni de aves ni de bestias. Entonces lo que está haciendo es comiendo sangre. Por eso la forma más efectiva, es decir, es desangrar apropiadamente los alimentos. A veces se compra pollo muy barato porque precisamente el procesamiento que se ha dado es de ahogarlo. Y usted lo puede verificar cuando usted ve que esos huesos sale y sale y sale sangre. Por eso es que los judíos no comen, no cocinan en una olla huesos, porque en los huesos se produce la sangre. Quien cocine un hueso dentro de una olla para comer está realmente comiendo sangre. Allí hay abominación. Así que tómese el tiempo de quitar el hueso y poner solamente la carne y cocinarlo. Yo sé que esto puede generar, son de ese tipo de temas que la gente puede decir, no, pero es demasiado. Bueno, cada uno elige lo que es mejor hacer, pero este es un mandamiento perpetuo, no es una elección cultural, sino que es un mandamiento perpetuo. Entonces ahí estaban en el Nuevo Testamento diciendo, dígales que no se contaminen con ídolos, que no a la fornicación, no al ahogado, ni a sangre, y no a comer ni ahogado ni sangre. Hechos 15:29, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis bien hacéis, pasadlo bien. Bueno, ahí está la instrucción en el Nuevo Testamento. Si nosotros seguimos al Señor, hemos de seguir la palabra. Hechos 21:25 dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Si usted cree en el Dios de la Biblia y si la Biblia es su palabra y si usted está más enfatizado en el Nuevo Testamento que en el Antiguo, que igual todo es palabra, a ver, allí está tanto en el Antiguo y es mucho más en el Antiguo Testamento donde el Señor ha hablado. Pues hombre, claramente aquí en el Nuevo Testamento está diciendo que nosotros no podemos comer ni sangre ni animales ahogados. No aves, ni de bestias. Así que también hay un mandamiento claro de no derramar sangre. Y claro, por ejemplo, en el Génesis 9:6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esa es la razón por la cual no matar a nadie, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y bueno, aquí no es precisamente donde quiero hacer un énfasis, aunque voy a hablar de algunos versículos, quiero hablar más bien la forma como Dios va a demandar la sangre de nosotros. Pero observemos, por ejemplo, Génesis 37:22. Está hablando acerca de lo que sucedió con José, que aparentemente lo habían matado, unos creían que lo habían matado, otros pues sí sabían que los habían vendido. Entonces, y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echarlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Esa era la intención de él y les dijo, claro, no derramen sangre. Génesis 37:31, entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Esa es la forma para mostrar al papá, alguien lo había matado. En el Salmo 79:3 dice, derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Está hablando pues en los tiempos difíciles de las cosas que han pasado en Jerusalén. Y dice, derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén. Dios, es decir, Él va a juzgar el hecho de que no se derrame la sangre de otra persona. Se juntaron contra la vida del justo y condenaron la sangre inocente. Eso de condenar la sangre inocente es como que se reúnen para hacer un trato de matar a alguna persona, y todo eso el Señor va a demandar ese tipo de cosas, el derramamiento de sangre de personas inocentes. En Isaías 1:15 dice, cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, y yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Que está diciendo el Señor, ¿ustedes creen que ustedes me están orando a mí, que yo les voy a atender sabiendo que ustedes tienen llenas de sangre sus manos?
Está hablando de lo que estaba pasando con Israel y específicamente con Jerusalén. Cuando el Señor lave, dice Isaías 4:4, dice, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén que hay en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Entonces está diciendo con qué se limpia el derramamiento de sangre. Con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Esa es la forma para limpiar el derramamiento de sangre. En fin, son muchos de los versículos que nosotros podemos encontrar en todo lo que tiene que ver con el hecho de no derramar sangre, de que no se debe derramar sangre. Encontramos, por ejemplo, en el libro de Hechos 22:20 que dice, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Está hablando Pablo cuando está confesando, está diciendo las cosas que él le hacía antes a la iglesia. Y en Romanos 3:15 dice, sus pies se apresuraron para derramar sangre. Cuando la gente está es más con el anhelo de destruir todo lo que no le gusta, incluyendo a los hombres. Bueno, pero hay una porción, bueno, hay parte que yo quiero tratar en este tema de este mandamiento perpetuo de no derramar sangre, es que se va a demandar la sangre. Es decir, la gente podrá hacer lo que quiera con las sangres de animales y de personas, pero toda sangre va a ser demandada. Por ejemplo, vemos en Génesis 9:5 que dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El Señor va a demandar las sangres. No es como que nosotros vamos a hacer cualquier cosa con la sangre, no, se va a demandar. Dice Génesis 42:22, dice cuando les pidieron traer pues a Benjamín a la presencia de José, dice, entonces Rubén les respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis, he aquí también se nos demanda su sangre. En otras palabras estaba diciendo él, pecaron derramando la sangre de José. Ahora el problema que estamos teniendo, hay un juicio sobre nosotros. Este problema que está viniendo fue por haber derramado la sangre de José. Eso es lo que estaba diciendo Rubén allí. Job 39:30 dice, sus polluelos chupan la sangre y donde hubiere cadáveres, allí está ella. Está hablando pues de estos animales de carroña. Ellos son los únicos que vienen y desgarran cuerpos, carne con sangre. Dice Salmo 9:12, dice, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. ¿Se acuerda que dijimos al principio que la sangre clama desde la tierra? Y dice él, no se olvidó del clamor de los afligidos. Salmos 106:38, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Es decir, cuando la tierra recibe esa sangre que se ha derramado porque es decir, que han matado a las personas, la tierra se contamina porque fue inocente, es decir, no se debió haber matado a esas personas, a esos niños. Proverbios 1:11 dice, si dijeren ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, dice la palabra, no consientas, no hagas eso, nunca vayas en planes a derramar sangre. En mismo Proverbios 1:16 dice, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Así que pensar en matar a alguien es apresurarse al mal, apresurarse al daño. Proverbios 1:18 dice, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. ¿Quién? Quien derrama sangre ponen acechanzas, a sus almas tienden lazo. Proverbios 6:17 dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, son cosas que el Señor aborrece. Y podríamos decir, bueno, cantidades y cantidades de versículos donde la Escritura nos dice que Él va a demandar la sangre. Por ejemplo, en Ezequiel 3:18 dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces también está diciendo,
cuando nosotros podemos advertir a alguien para que no peque, para que haga las cosas bien, para que se aparte del mal camino, y nosotros no lo hacemos, la sangre de esa persona nos la van a demandar a nosotros, porque cuando al final esa persona se pierda, pues nosotros tuvimos la posibilidad de haber parado esa situación. Sin embargo, también dice en el verso 20 de ese capítulo 3 de Ezequiel, dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de su mano. Es por esa la razón que cuando nosotros somos maestros de la palabra, cuando nosotros somos, no sé, cualquiera que sea nuestro ministerio, pastor, maestro, evangelista, profeta, lo que quiera que el Señor haga con nuestras vidas, nosotros tenemos que decir la palabra como es. Yo sé que esto pueda que no le guste a muchas personas y muchas personas digan, no estoy de acuerdo, yo me sigo comiendo mis sancochos o mis sopas con todos los huesos allá adentro, yo estoy haciendo bien. No importa, yo siempre he dicho que la responsabilidad de un maestro o de un siervo de Dios es decir lo que la Biblia dice. De allí para allá salva su responsabilidad, porque de lo contrario, al uno no decir la verdad, el Señor va a demandar la sangre de todas las personas que uno pudo haberle advertido y no les advirtió acerca de algo que se estaba haciendo mal. Así que no se enojen con una persona porque dice lo que dice la Escritura. Más bien, usted está en la responsabilidad de tomarlo o dejarlo. Usted verá si lo toma o lo deja. Pero si sucede que no lo toma, pues la sangre, dice Ezequiel 5:17, dice, que de alguna manera es como que la sangre igual será su responsabilidad. Si algo pasa con usted, pues es su responsabilidad. Pero el maestro, el que enseña la palabra de Dios, tiene que decir las cosas como son. Ya de ahí para allá, cada uno, es decir, cada uno asume lo que quiere y ni siquiera el maestro se tiene que molestar si las otras personas creen o no creen, o quieren o no quieren. No es problema, es decir, usted salva su responsabilidad una vez que dice, por eso es que la palabra dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Ezequiel 5:17 dice, enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasará por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada, yo Jehová he hablado. Cuando el Señor dice eso es porque ya está trayendo sus juicios. En fin, por ejemplo, Ezequiel 33:4 dice, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Mire lo que está diciendo el Señor. Usted está en la obligación de cuidar su vida. Usted está en la obligación de ser apercibido de lo que está pasando. Por eso dice, cualquiera que oyere el sonido de trompeta, es decir, el atalaya está mandando una información, y no se apercibiere, y viendo la espada, y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. Es decir, es su responsabilidad. Usted murió por su responsabilidad, por no hacer lo que tiene que hacer. Así que es un mandamiento. Nosotros tenemos que luchar por vivir y hacer todo lo que corresponda por vivir. Es más, entre el judaísmo hay una concepción. Aún si usted tuviera que hacer algo inmundo o no correcto para sobrevivir, que se haga. Por ejemplo, ellos siempre están pro vida, no a matar a nadie. Pero si alguien viene a matarlos, ellos se defienden porque siempre tendrán que cuidar sus vidas, la vida de sus seres queridos y proferir por la vida. En Ezequiel 33:5 dice, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Ezequiel 33:6 dice, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibe, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, ese fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre del mano del atalaya. Esto es bien interesante. Yo quiero que usted mire como que las condiciones que está diciendo aquí, porque lo primero que dice es, hay una atalaya, ¿no? Él ve venir la espada, ve que viene el enemigo. No toca la trompeta. El pueblo no se apercibe. Y cuando llega el problema allí, hiere de él algunos van a morir en eso. Ese fue tomado por causa de su pecado. De alguna manera, el que murió por su pecado. Pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Porque aunque esa persona tenía su pecado, de todas maneras,
el atalaya debió haber avisado, porque la vida es preciosa a los ojos del Señor. Dice Ezequiel 33:8. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Así que hay una responsabilidad de cada uno de nosotros de decir lo que sabemos, no de juzgar a la persona, pero sí de enseñar. Nosotros enseñamos, cada uno asume su responsabilidad, pero usted libra su alma de que se le demande la sangre de otras personas por usted no haber dicho lo que usted tenía que decir. Dígalo, no juzgue, no señale, no se moleste si los demás no le creen, esa no es su problema. Usted cumpla con decir lo que usted sabe de una forma correcta. Jonás 1:14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Saben la situación que estaba pasando, ¿no? Se subió en un barco Jonás porque no quería hacer la voluntad del Señor, entonces viene este gran tormenta y estaban todos estos hombres a punto de morir y ellos estaban orando y mire el ruego que ellos hacen, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Es decir, tú estás juzgando lo que este hombre no te ha obedecido. Pero tampoco, ahorita lo vamos a lanzar al agua, pero no ponga sobre nosotros la sangre inocente. Es decir, lo vamos a tirar porque ese es un problema de él contigo. Entonces, antes de hacerlo, lo hicieron de una forma correcta para que Dios no les cobrara a ellos la sangre de Jonás. Miqueas 3:10 dice, que edificas a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Entonces el Señor dice, ay de las ciudades que se edifican a punta de sangre, de injusticias y de hacer lo que es incorrecto. Miqueas 7:2. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Esas son cosas que, a ver, la tierra, hay mucha maldición en la tierra cuando se derrama sangre. Por eso nosotros no podemos ignorarlo o tomarlo como que no es problema mío. Si usted abre los periódicos de su ciudad y dice aquí mataron hoy tantas y tantas personas, eso trae maldición a la tierra. Así que roguemos e intercedamos para que el Señor envíe ángeles, para que el Señor haga lo que tiene que hacer, para que la palabra venga, para que haya arrepentimiento, para que haya un mover del Espíritu Santo y las personas se arrepientan, porque cada persona que muere en una ciudad porque se derramó su sangre, alguien la mató. Hay maldición sobre la tierra y toda maldición sobre la tierra indefectiblemente nos va a afectar a todos. Nosotros lo vimos en la historia de Saúl. Recuerde que Saúl fue el primer rey de Israel y Saúl se le ocurrió matar a los gabaonitas. Cuando ya había un pacto con los gabaonitas se le ocurrió matarlos. Y entonces no pasó nada por un periodo. Incluso ya Saúl había muerto y ahorita era rey David. Y estando rey David como rey, vino una hambruna tremenda. Entonces David consultó al Señor y le dijo, Señor, ¿pero por qué esa hambruna? Y le dijo, por el pecado de Saúl. Es decir, nosotros podemos cometer pecado y a veces parece que las cosas, todo va bien, pero tarde que temprano se nos va a cobrar, se nos va a demandar lo que hemos hecho mal. Entonces el Señor David le tocó ir a preguntarle a los gabonitas qué hago. Entonces los gabonitas dijo, bueno, la única forma de pagar esto es que nos den personas de la tribu de Saúl para que mueran. Y así sucedió. Después de que sucedió eso, entonces ya todo se calmó y la hambruna se pasó y sin dificultad. Así que no podemos pasar por alto los mandamientos del Señor pensando que no pasa nada. Eso se queda así, eso no tiene nada que ver. Siempre la consecuencia llega tarde que temprano. Yo siempre digo, es mejor temprano que tarde. Porque si llega la consecuencia temprano, usted tiene más tiempo de recuperarse, de restaurarse y de hacer las cosas diferentes. Pero si llega tarde, ya con qué entusiasmo, ánimo o tiempo nos podemos parar. Dice Habacuc 2:8, por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de la ciudad y de todos los que habitan en ellas. Él le estaba preguntando qué pasa con esos de Babilonia que hacen tanto mal y parece que no los castigan. El Señor le dice, claro que sí, claro que sí. De hecho que en el 2:12 de Habacuc dice, ay de
del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Así que se va a demandar la sangre. Conclusión en todo esto. Mandamiento perpetuo es: no comerás sangre, porque en la sangre está la vida y el Señor la ha dado para expiación de nuestras almas y de nuestras personas. El Señor va a demandar toda sangre que no se haya hecho lo correcto con la sangre, o si nosotros hemos derramado sangre de alguien, o lo que no se haya hecho correcto con la sangre, porque la sangre tenía que ser cubierta en tierra, derramada en tierra y cubierta en tierra. La sangre clama y clama al Señor. Y nosotros, y estamos hablando de la sangre de los hombres. De una misma sangre fue hecho todo el linaje de la tierra. Nosotros tenemos que ver la instrucción de Dios. La instrucción de Dios es mandamiento perpetuo, es no comerás sangre, no comerás carne con su sangre, porque en ella está la vida y yo la demandaré. Así que hagamos lo que es pertinente. No coma ahogado. A veces uno no se puede cerciorar, pero si usted no está completamente seguro de que usted está comprando alimentos, especialmente lo que tiene que ver con carnes bien procesadas, mejor fuera no comerlas. Si usted no se las está comiendo adecuadamente, hagamos lo que es pertinente conforme al Señor, porque la sabiduría de Dios excede cualquier entendimiento nuestro y es sabio seguir la instrucción del Padre. Así que nada, espero que este video haya sido de bendición para sus vidas. Si lo fue, por favor, compártalo con alguien más y nos vemos en un próximo estudio. Que la gracia, que es el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios, sea con su vida para ayudarle y le fortalezca a seguir los mandamientos del Señor. Mil y mil bendiciones. Nos vemos en un próximo estudio. Bye.